Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por Pacífica 90.7 FM, en la Fundación de la Radio, el Padre Vicente Mancini, en la presidencia, la licenciada Jennifer Suárez, en la dirección general, Gabriela Arévalo, en los controles técnicos, Eduard Balsa, y quienes les hablamos, Daniela Arévalo, certificado de locución UCB 59.384 y Gabriel Arévalo, certificado de locución UCB 59.385. Les recordamos que llegamos a ustedes a través de Pacífica 90.7 FM y de nuestras redes sociales en Instagram como Daniela-piso A128 y Gaby-piso Arévalo 21 o de la nueva era a Jesús. Muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, hoy en este día queremos conversar con ustedes sobre este tema que el Papa Francisco, Gabriela, ha dicho recientemente que estamos conmemorando en este próximo mes de febrero, que ya está casi por iniciar, y es el mes de los enfermos. Entonces vamos a hablar hoy con ustedes sobre cómo vivir, Gabriela, de manera sobrenatural esas enfermedades que muchas veces nos aquejan, esos momentos difíciles, como dice el Papa Francisco que debemos hacer también cuando tenemos en casa enfermos que pudiesen ser terminales, ¿no? Y cómo lidiar con esos diagnósticos que muchas veces son difíciles para algunos enfermos. Pero antes de comenzar, vamos a hacerle una breve oración al Espíritu Santo para que nos inspire en esta prédica. Sí, Daniela, hoy tenemos aquí con nosotros esta imagen tan bonita del doctor José Gregorio Hernández, médico de los pobres, que se encargaba de cuidar a los enfermos. Y bueno, que él y la Santísima Virgen María sean nuestros compañeros hoy, que vamos a hablar de este tema tan crucial, tan importante y tan delicado, ¿verdad? Que es sobre la enfermedad y sobre todo los enfermos terminales. Ven, Espíritu Santo, envía del cielo un rayo de tu luz. Ven, Espíritu Santo, acompañado de la Santísima Virgen María. Hoy, en este día, estamos culminando el mes de enero, próximos a comenzar el mes de febrero. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos ilumines para entender esta enseñanza del día de hoy, pero sobre todo para que el amor y la bondad del Espíritu Santo entre en nuestros corazones y podamos hacer vida y testimonio el Evangelio de Jesucristo. Que ante estas situaciones adversas, ante el dolor, ante la enfermedad, ante el sufrimiento, tengamos una visión cristiana, una visión sobrenatural de la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas y que llegue a nuestras familias consuelo, amor, esperanza en medio de las situaciones difíciles. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Bueno, Gabriela, y como habíamos dicho, pues el Papa Francisco recientemente ha hecho unas declaraciones en la Ciudad del Vaticano y ha dicho que, pues, con ocasión de la Jornada Mundial del Enfermo, que tendrá lugar el próximo 11 de febrero, tiene como lema este año, cuidad de él, es decir, cuida del enfermo. El Papa Francisco se reúne con los representantes del área médica de la Oficina Pastoral de Salud de la Diócesis de Roma para subrayar a la luz de la palabra de Dios 3 actitudes que considera importante para llevar a cabo su trabajo, el cual asegura realizan con una dinámica bien definida, transformando la experiencia del sufrimiento en cercanía al dolor ajeno, superando la tentación de la cerrazón, levantando la cabeza, doblando las rodillas y extendiendo las manos. Que es la actitud, Gabriela, que debemos tener todos ante los enfermos, no solamente las personas del área de salud, ¿verdad? Que son los que están más cercanos a ellos. Como lo decías tú, Gabriela, José Gregorio Hernández es nuestro ejemplo de caridad para con los más necesitados, con los más adolecidos, que son los enfermos. Y bueno, él mostró ese amor de atención a los enfermos, de curarlos, de estar con ellos, pero sobre todo de llevarles una palabra de aliento, ¿no? Una palabra de consuelo, porque bueno, muchas veces la enfermedad nos agarra por sorpresa o hay personas que no se esperan esto y nosotros tenemos que tener una actitud cristiana ante este tema, ¿no? Eso es lo más importante, que ante la enfermedad, ante las situaciones difíciles,
mantengamos una visión cristiana y sobrenatural de todo lo que sucede en nuestras vidas, porque nada pasa, Daniela, contra la voluntad de Dios. Todo lo que aquí sucede está conforme a la voluntad de Dios. Y a veces parece sencillo decirlo, ¿verdad? Cuando una persona de repente no está padeciendo una enfermedad, vamos a decir terminal, ¿no? Pero es la realidad y tenemos que darle esa visión cristiana y sobrenatural a las cosas que nos suceden. Porque en la enfermedad también puede estar el toque de Dios. En nuestra enfermedad también puede haber un toque de Dios. Y eso es importante que nosotros comencemos a verlo, que comencemos a darle ese sentido que realmente tiene la situación, ¿no? Muchas veces decimos, ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿O por qué Dios permite que se vaya un ser querido, que muera antes de tiempo, que pasemos por un duelo, por una situación desesperante, de repente, bueno, una persona que se separa de nuestro entorno y no entendemos por qué Dios permite estas cosas, pero todo sucede siempre porque hay un plan de Dios detrás, Daniel. Esto me recuerda al Padre Pío, y creo que lo hablábamos también en programas anteriores, cuando una devota, una fiel, fue hasta él para conversar y le dijo, ¿por qué si yo soy una persona devota de oración, me pasa esto y tengo esta enfermedad? Y el Padre Pío, que tenía el don de la profecía, que es un don que viene del Espíritu Santo, le dijo, usted está enferma y va a estar enferma durante 2 años más. Imagínate qué increíble, ¿no? Va a estar enferma durante 2 años más porque con esta enfermedad que usted está padeciendo, se va a salvar el alma de un familiar suyo. Entonces es ese sufrimiento, el sufrimiento que tiene un carácter redentor, el sufrimiento que no es sufrir por sufrir, no es sufrir porque Dios te quiere sufriendo, no, es sufrir porque Dios pasó primero por eso, Jesús pasó primero que nosotros por esa situación del dolor, Jesús lloró, Jesús fue flagelado, Jesús fue crucificado, Jesús sintió dolor. Ese dolor nuestro, unido al dolor de Jesús, tiene un carácter redentor, pero tenemos que creernos eso. Si nosotros no creemos que Dios sufre con nosotros y en nosotros y que a la vez nosotros sufrimos con Él y en Él, entonces no va a tener sentido el sufrimiento, sino que más bien va a traer desesperanza, desolación, desconsuelo. Si nosotros unimos nuestro dolor al dolor de Jesús en la cruz y al dolor de María, Daniela, porque el dolor de María estuvo asociado al de Jesús durante el martirio, entonces ese sufrimiento va a ser para salvar a nuestros seres queridos que están en pecado, pero también para salvar a otros pecadores que de repente no están ahorita en el camino de Dios, pero que con nuestro dolor los ayudamos a que Dios los envuelva con su gracia y se puedan convertir en el futuro. Qué belleza esta promesa de Dios, Daniela. Porque fíjate, el Padre Pío le dice a esta señora que llega sin esperanza, es que vas a sufrir 2 años más. La paciencia, ¿no? Le está diciendo, ten paciencia porque en 2 años te vas a sanar. Ten paciencia porque con este dolor que tú le ofreces a Jesús y a María, se va a salvar un familiar tuyo. Entonces no es nuestra salvación individual. Dios no es egoísta, Daniela. Esta es otra enseñanza hermosa de la visión cristiana. Dios no es egoísta. Dios nos va a salvar a nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos convertimos. Pero también a la vez nosotros somos almas reparadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros uniendo nuestros sufrimientos al de Cristo y al de la Virgen, ayudamos a salvar y a convertir otras almas, la comunión de los santos. Gabriela, y es interesante lo que tú comentas porque cuando tenemos un enfermo en casa, el enfermo no es el que sufre solamente, ¿no? Sufren los que están cuidándolo, sufren los familiares, los más cercanos, los seres queridos. Digamos que viene como en racimo, ¿no? No es solamente la persona que está enferma, sino que hay todo un entorno alrededor que también sufre con el enfermo, ¿no? Y también a eso se refiere el Papa Francisco, que seamos solidarios en ese dolor que sufre la otra persona. Y entonces, en ese sentido, Gabriela, podemos analizar, como dices tú, lo que le sucedió a la Virgen María durante la crucifixión de nuestro Señor, cómo ella estuvo allí presente, ¿no? Y precisamente en la Biblia se le hace esa profecía estando Jesús muy pequeño, siendo presentado en el templo, se le da esa profecía a ella de que una espada le atravesará su alma, ¿no? Una espada de dolor. Entonces ella
cuando analizamos lo que sucedió con ella, pues vemos que precisamente ella tuvo ese mismo rol del que acompaña a un enfermo o a una persona que está en su lecho de muerte, ¿no? La Virgen María estuvo al lado de nuestro Señor siempre, en todo momento. Inclusive pues se narra también en la Biblia el encuentro entre esos dos corazones que se aman en el momento en que el Señor estaba cargando la cruz. Ella vio el rostro de Jesucristo dolorido, ella lo vio ensangrentado, ella vio el sufrimiento de nuestro Señor y ella sufrió con Cristo, ella sufrió con su hijo, porque qué madre no sufre cuando el hijo sufre, ¿no? Y hay muchas madres que dicen, prefiero morirme yo a que se muera mi hijo, por el dolor tan grande que les causa esto, ¿no? Y vemos que en la cruz, nuestro Señor, estando allí, pues ya clavado y sufriendo, a punto de morir, ve a su madre. Y lo narra el Evangelio según San Juan, ¿no? Cómo Cristo ve a su madre y al lado de su madre al discípulo que más amaba y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y él le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces vemos, Gabriela, cómo el Señor Jesús nos da una pista de lo que quiere que hagamos cuando estamos muy atribulados, cuando estamos sufriendo, inclusive cuando estamos en caso de enfermedad, que tengamos mucha confianza en nuestra madre, que tenemos una madre que Él nos las dejó en ese momento de mayor sufrimiento, Él se acordó de su madre. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo en el momento de mayor sufrimiento, ya sea porque estamos nosotros enfermos o porque tenemos un enfermo en casa o porque conocemos a una persona que está enferma y nos duele verlo enfermo o verlo sufrir, acordarnos de que tenemos una madre que nos entiende porque pasó por eso y encomendarnos mucho a ella, Gabriela, ser muy devotos de la Virgen María. Recordamos que cuando la Virgen se apareció durante las apariciones de Fátima en 1917, una de esas apariciones, Lucía, la pequeña pastorcita, le pregunta a la Virgen si algunos enfermos iban a sanar, ¿no? Y le pregunta por nombre, bueno, y fulano se va a sanar y mengano se va a sanar. Y en algunos casos ella dijo, algunos sí y otros no. Es preciso que se enmienden y pidan perdón por sus pecados y se conviertan. Era lo que tú decías, Gabriela. La Virgen sabe que nuestro estado conviene a nuestra alma. Exacto. Y tenemos que partir de allí, hermanos. Sí. Muchas veces nosotros nos quejamos de que estamos sufriendo una enfermedad, un momento difícil, un momento de tribulación y nos quejamos, ¿por qué yo estoy pasando por esto, no? Pero en la Biblia dice que el Señor todo lo permite para el bien de los que lo aman. Entonces, tenemos que partir de la premisa que el estado en el que estamos es el que más conviene para la salvación de nuestra alma. Y en eso se consiste, Gabriela, vivir sobrenaturalmente la enfermedad. El saber que yo estoy pasando por un momento difícil porque esto Dios lo va a usar en favor mío, ¿no? En favor mío, de mi alma y de mis familiares. Y de los familiares que están sufriendo. Y de otros pecadores. Porque si nosotros, como dices tú, Gabriela, ofrecemos nuestro dolor, como decía la Virgen de Fátima, le decía a los pastorcitos, quieren ofrecerse para reparar por los pecados de la humanidad, quieren ofrecer sus sufrimientos. Y estos pastorcitos de Fátima le dijeron, sí, nosotros queremos ofrecer nuestros sufrimientos. Y ciertamente sufrieron mucho, ¿no? Pero ese sufrimiento los ayudó a ellos a ser lo que hoy son, que son santos. En el caso de Jacinta y de Francisco, pues que murieron pequeños, ya la iglesia los reconoció como santos. En el caso de Lucía, ella está en camino a la santidad porque ya se le reconoció como beata, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que Dios nos está santificando con esa enfermedad, que sobrenaturalmente estamos ganando una batalla espiritual, Gabriela, uniendo nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo y tomando en cuenta el dolor corredentor de la Virgen, que nosotros también podemos pedirle a ella que nos ayude con ese dolor a soportarlo, a enfrentarlo y, ¿por qué no, Gabriela?, a pedirle también la sanación. A pedirle la sanación. Y eso era lo que quería comentar, Daniela. Dice Mateo capítulo 7, versículo 7, pidan y se les dará. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Es decir, no dejar de pedirle a Dios la sanación. Hay personas, Daniela, que creen que la enfermedad es un castigo de Dios, pero no necesariamente es así. La enfermedad puede tener
su raíz en algún pecado que tengamos, que es recurrente, que no podemos superar, pero no siempre es así, no toda enfermedad viene de un pecado. Por ejemplo, en mi caso yo siempre comentaba y doy testimonio que antes de yo confesarme, después de tanto tiempo sin confesión, yo sufría mucho de infección de orina. Después que yo me confesé, que tenía 20 años sin acudir a la confesión, más nunca me volvió a dar esa enfermedad, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque quizás tenía su origen en la vida de pecado que yo llevaba, la vida desordenada, porque no estaba en estado de gracia. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Se fue con la confesión. Por eso es importante siempre confesarnos y confesar incluso esos pecados, esas debilidades, los vicios, porque eso nos va a ayudar a que la gracia de Dios haga que ese pecado lo vayamos venciendo. Pero hay otras situaciones en las que no, hay otras situaciones en las que simplemente es voluntad de Dios que nosotros tengamos un determinado sufrimiento. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento y esa enfermedad se puede convertir en un apostolado, el apostolado del sufrimiento, el apostolado de la enfermedad. Y no es sufrir por sufrir, como lo veníamos diciendo, sino sufrir porque tiene un carácter redentor unido al sufrimiento de Cristo en la cruz y al de la Virgen María, que estuvo también asociada a ese sufrimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, Daniela? Convertir ese sufrimiento en algo sobrenatural, darle una visión sobrenatural y cristiana y ofrecerlo, convertirnos en almas reparadoras, porque para Dios tiene un valor muy grande cuando nosotros ofrecemos nuestros sufrimientos para la conversión de los pecadores, por nuestros propios familiares, para la salvación de una persona que usted sabe que está en pecado, que no se quiere convertir, pero que queremos que se salve porque Jesús sufre y la Virgen también sufren cuando un alma se condena. Entonces, convertirlo en un apostolado, pero nunca dejar de pedir, Daniela, la sanación, porque eso es un acto de fe, ¿verdad? Sí. Y si tuvieras fe como un granito de mostaza, dice la palabra, Dios de tanto insistir, bueno, nos puede dar, sí, puede ser que no, pero también puede ser que sí, hay esa probabilidad, todo depende de la voluntad de Dios. Entonces, bueno, también una forma de oración es, Señor, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y si tú quieres, puedes sanarme, Señor, porque todo va a depender de la voluntad de Dios, Daniela. Así es, y bueno, fíjese, Gabriela, que el Papa Francisco ha dicho también dentro de esta Jornada Mundial del Enfermo que hay que hacerse cercano a los que sufren. Dice, la primera actitud que ha citado el Papa Francisco es hacerse cercano a los que sufren. Recordemos ante todo lo importante que es estar cerca de los que sufren, ofreciéndoles escucha, amor y acogida. Les pide el Papa a este grupo médico con el que habló, explicando que para ello debemos aprender a ver en el dolor de nuestro hermano una señal de precedencia, que es lo más profundo de nuestro corazón, que nos obliga a detenernos y no nos permite ir más allá. Se trata de una sensibilidad que aumenta cuando más nos dejamos implicar en el encuentro con los que sufren, y caminar así nos ayuda a todos a comprender el verdadero sentido de la vida, que es el amor. Y hay que dar voz al sufrimiento no escuchado, también nos dice el Papa Francisco. Gabriela, muchas veces hay personas que huyen un poco de estar con los enfermos o de pasar tiempo con los enfermos porque muchas veces sentimos que se quejan demasiado, ¿no? Y quizás hay personas que no saben lidiar mucho con este tema de la enfermedad y del sufrimiento. Sí, bueno, es que es un tema que no es fácil, Daniela. Y quizás se quejan mucho y hay personas que puede ser que no lo toleren tanto, pero el Papa Francisco nos dice que tenemos que hacernos solidarios y escucharlos, ¿no? Ya el solo hecho de escuchar a una persona que sufre, de entender que está pues en esa situación difícil y de hacerle compañía, pues ya es bastante. La persona puede sentirse mucho mejor, puede sentir mucho más consuelo, y a eso estamos llamados nosotros también, sobre todo cuando se trata de enfermedades terminales, ¿no? Que son un poco más difícil. El tema de la escucha puede ser importante porque la persona puede sentir cierto desahogo de lo que le está sucediendo y puede sentir también cierto alivio, ¿no? Y muy importante también, Gabriela, el Señor nos dice en la palabra que debemos visitar a los enfermos, ¿no? Cuando nos dice en Mateo capítulo 25, esa parte de la Biblia que nos habla de cómo vamos a ser juzgados del fin de los tiempos, y el Señor dice,
vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, ¿no? Entonces el apostolado de visitar a los enfermos, de llevarle consuelo, de llevarle la palabra de Dios también puede ser importante, Gabriela, sobre todo cuando se trata de enfermos terminales. ¿Tú recuerdas, Gabriela, o tienes algún testimonio de algún enfermo terminal que tú hayas visitado, que haya podido vivir de una forma sobrenatural la muerte y que haya podido recibir los sacramentos? Sí, Daniela, un vecino que nosotros tuvimos y que recientemente, hace unos 6 meses, bueno, se presentó esta situación. Este señor vivía solo en su casa, había quedado viudo recientemente y bueno, tuvo una situación difícil en su vida porque él sentía que al haber muerto su esposa, pues ya su vida no tenía ningún sentido. Entonces dejó de comer, dejó de hacer sus actividades normales y simplemente esperó morir también porque él sentía que ya su vida no tenía ningún sentido. En ese momento pues nos llamaron para hacer el acompañamiento, una oración, fueron momentos realmente muy difíciles. Este señor ya no podía moverse, estaba postrado en su cama, este vecino. Y además se quejaba mucho, ¿no? Y muchas veces Mucho. uno puede, para nosotros puede ser un poquito chocante que ver a una persona que se queje tanto, pero a eso nos llama Dios, a ser comprensivos y a escuchar al que sufre, ¿no? Sí, es realmente complicado porque es una situación que incluso a uno mismo lo puede afligir ver a una persona en ese estado que está muy deprimido, que tiene una tristeza profunda, pero en ese momento Dios nos utilizó como instrumentos para que ese vecino entregara ese dolor, ese sufrimiento a Dios, lo ofreciera a Dios y se santificara en el último momento, en el momento de su agonía. Y sucedió así porque, bueno, nosotras tuvimos la oportunidad de predicarle el Evangelio, de pedirle que uniera sus sufrimientos a los sufrimientos de Cristo y de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María en el momento de la pasión y muerte de Cristo. Y esta persona que tenía unos 20 años más o menos, que no se confesaba, que no acudía a la iglesia, aceptó en ese momento que lo que nosotros estábamos predicándole, ¿no? Aceptó la palabra de Dios. Aceptó incluso un momento en que este señor, un señor de unos 62 años, como que tuvo ese toque de Dios, esa presencia de Dios cuando le hablamos de la pasión de Cristo, y él se quedó pensando, ¿no? Porque era un señor que tenía más o menos unos 3 días que no comía, no quería comer nada. Y yo le decía, pero usted no tiene hambre, no quiere comer algo. No, yo no quiero comer nada, yo me quiero morir. Y le decíamos, bueno, mire, hubo una persona que pasó una situación muy parecida a la de usted, pasó días sin comer, estuvo preso en un calabozo, lo golpearon, tenía unos dolores muy fuertes, nadie lo quería, estuvo solo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de esos dolores que usted está sintiendo, esa tristeza, esta situación de desconsuelo, únalo a Él y a la Santísima Virgen María. Incluso lo hicimos repetir las oraciones, pero Gabriela, además, la Ave María. Cuando le comentamos eso, específicamente ese pasaje de la Biblia en que el Señor sufrió, que el Señor también se vio muy atribulado, pues él sintió bastante consuelo, ¿no? Él sintió bastante consuelo, de hecho se quedó pensando, en algún momento incluso hasta lloró, nos dijo, ¿por qué Dios me hace que yo pase por esta situación? ¿Por qué se llevó a mi esposa? Le hablamos de la vida eterna, de la esperanza que tenemos nosotros los cristianos, y lo aceptó con mucha resignación. Para la gloria de Dios, un sacerdote vino, lo atendió, lo confesó, les dio los últimos sacramentos, él comulgó, y al día siguiente este señor falleció, pero fuimos testigos de cómo agonizó, porque estuvimos con él en el momento en que agonizaba, ya casi no podía abrir los ojos, no coordinaba lo que decía. Fue un momento muy duro en el que tuvimos este acompañamiento con el vecino, nos dejó una enseñanza muy grande, nos pusimos en el lugar del que sufre, del que padece, de cómo hay que estar pendientes del alma más que del cuerpo, Daniela. La verdad es importante llevar a los médicos, llevamos paramédicos que lo atendieran, pero también fue muy importante para nosotros el acompañamiento espiritual de un sacerdote que le diera los sacramentos. Si usted tiene en su casa un enfermo,
Si usted tiene en su casa una persona que está en una enfermedad terminal o sufriendo mucho con una grave enfermedad, es importante que además de los médicos, usted le lleve al sacerdote que le haga su oración, que le haga la unción de los enfermos y que le dé los sacramentos, porque no sabemos cuánto tiempo de vida pueda tener esta persona y es importante estar en estado de gracia. Eso es lo más importante en el momento en que una persona está enferma o en agonía, que reciba sus sacramentos, que esté en gracia de Dios, ¿verdad? Porque además, Daniela, con la unción de los enfermos, el Señor recobró un poco el ánimo, pero lamentablemente pues él ya igualmente no quería vivir, él no tenía esa esperanza de vida porque no tenía a su esposa, estaba muy deprimido. Pero lo importante es que este vecino se le hizo el acompañamiento y murió en estado de gracia. Y el sacerdote nos dijo, estoy seguro que se salvó, su alma se salvó y está en el cielo con Dios. Y con ese sufrimiento, Daniela, tan fuerte que él le entregó a Dios, estamos seguros que se fue al cielo. Y de verdad que fue algo bien lindo poder experimentar la misericordia de Dios en estos casos, Gabriela, porque pudo haber muerto simplemente sin recibir ningún tipo de ayuda y sin embargo el Señor movió muchas piezas, ¿no? Porque hizo que se movieran algunos vecinos, que se movieran las personas de la parroquia, que se moviera el sacerdote también a verlo, a hablar con él. El sacerdote, recuerdo que nos decía que lo había escuchado toda la vida que él le había contado, ¿no? Al sacerdote, toda su vida, todo lo que le había pasado, y sintió muchísimo alivio este señor. De hecho, ese día que habló con el sacerdote, recobró el ánimo, pero una cosa impresionante, ¿no? Era como ver a otra persona que llegamos a pensar que se iba a recuperar, de hecho, ¿no? Pero como dices tú, Gabriela, él pues ya estaba en un estado de depresión tan fuerte que ese auxilio que le dio Dios le sirvió de mucha ayuda en el momento, pero él quiso entregarse de igual forma a la muerte, entregarle su vida a Dios, y creo que ya estaba muy bien resignado, porque recuerdo que nos llegó a decir incluso que él no le guardaba rencor a nadie, que había perdonado a las personas que le habían hecho daño. Y esto es una enseñanza también muy importante para todos los que nos escuchan y nos ven, Daniela. Hay que perdonar, es importante porque la gracia de Dios también pasa por la unión y la reconciliación con el hermano, como dice el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el Padre Vicente dice siempre que sin el perdón no hay sanación. Entonces es importante que si nosotros tenemos un rencor contra otra persona, tratemos de reconciliarnos. A lo mejor no es hablarle a la persona, a lo mejor no es hacerte amigo de esa persona que te hizo daño, pero sí pedirle a Dios que le dé su gracia, que nos dé su gracia para poder perdonar, para poder ver a esa persona como la ve Dios, a lo mejor con ojos de compasión, a lo mejor con ojos de misericordia, Daniela. Y nosotros nos enfrascamos muchas veces en victimizarnos, es que me hicieron esto, es que me hicieron aquello, y sí, Dios sufre con nosotros cuando nosotros somos injuriados, cuando somos abusados por alguien, pero también Dios ve a esa persona que de repente para Dios es una situación de preocupación, porque dice, no quiero que esta persona se condene, quiero que se convierta y que se salve. Y de ahí nosotros, ¿verdad?, ofrecerle a Dios también nuestro sufrimiento por la conversión y salvación de esa persona que a lo mejor no queremos, que nos desagrada, que no la queremos ver ni en pintura, pero que Dios lo que quiere es que nosotros hagamos sacrificios por nosotros mismos y por esas personas que a Dios les duele y quieren que se conviertan. Así es, Gabriela. Bueno, y aquí tenemos en nuestro estudio una reliquia de Gabriela de segundo grado del doctor José Gregorio Hernández, que la vamos a mostrar a través de las redes sociales. Y bueno, a los que no nos están viendo, sino que solo nos están escuchando a través de la radio, para que sepan que tenemos acá una reliquia de segundo grado del doctor José Gregorio Hernández, que consiste en ¿qué, Gabriela? Consiste en un pedacito de la tela que cubría la tumba del beato cuando fue exhumado, aquí en Caracas, en la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, ahora santuario. Y es una bendición muy grande, Daniela, porque bueno, tocó la tumba donde se encuentran los restos mortales de nuestro beato José Gregorio Hernández, un hombre que dio testimonio fiel de Cristo, de Jesús y de su caridad. Fíjate que la palabra de Dios dice, Daniela, en Mateo 25:36, estuve enfermo y me visitaste. Vengan a mí benditos de mi Padre, porque tú estuve enfermo y me visitaste. Bueno, de esto nos da testimonio José Gregorio Hernández, a quien le vamos a pedir hoy en oración, Daniela, que nos ayude
a tener aunque sea una chispa de esa caridad divina que él tenía para atender a los enfermos, para escucharlos, para consolarlos y para ayudarlos también. ¿Cuántos enfermos no asistían a las consultas con José Gregorio y él no les cobraba, pero ni un medio, Daniela, no tenía ninguna retribución más allá de ayudarlos? Muchas veces él le compraba las medicinas porque ellos no tenían para comprar medicamentos. Y en el momento que José Gregorio Hernández muere, atropellado por el único carro que había en Caracas en esa época, uno de los pocos que había, bueno, él estaba haciendo una obra de caridad en ese momento. Él estaba en camino a la farmacia a comprar unos medicamentos para unos enfermitos que él tenía, sus enfermitos, y bueno, sucedió esta situación que Dios se lo llevó, porque nada pasa contra la voluntad de Dios. Así Un es, beato. estaba sirviéndole a Dios, Gabriela. Bueno, y algunos se preguntarán, bueno, ¿y para qué sirve la reliquia, no? Vamos a leer acá en la Biblia de donde se basa pues nuestra fe en las reliquias de los santos, donde dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 11 y 12, nos dice, por intermedio de Pablo, es decir, del apóstol San Pablo, Dios realizaba milagros poco comunes, hasta tal punto que al aplicarse sobre los enfermos pañuelos o lienzos que había tocado el cuerpo de Pablo, aquellos se curaban y quedaban libres de los malos espíritus. Ese es el poder que tienen las reliquias, Gabriela, porque los santos, al estar muy unidos a Dios, pues están como estaba la Virgen, ¿no? Llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios. Todo lo que sea tocado por el santo se convierte en una reliquia. Y en este caso, pues esta reliquia de segundo grado puede obrar milagros de sanación. No es el santo en sí mismo, ¿no? Sino el Espíritu Santo que está en ellos, Daniela, y obra los milagros. Así porque que son bueno, personas llenas del amor de Dios y de la bondad y el Espíritu Santo de Dios. vamos a pedirle al doctor José Gregorio Hernández su intercesión en este momento por todas las personas que estén enfermas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que se haga presente. Espíritu Santo, ven y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Te pedimos, el doctor José Gregorio Hernández, tu intercesión para que podamos ver la sanación y obtener la sanación del cuerpo y del alma de todas aquellas personas que estén enfermas, y para aquellos que estén sufriendo enfermedades terminales, el Señor les pueda dar el consuelo y el alivio que necesitan y puedan vivir su enfermedad de forma sobrenatural, estando en estado de gracia y unidos a nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos al beato doctor José Gregorio Hernández, que está muy cerca de la Santísima Trinidad, por ser un beato, un bienaventurado, que le pida a la Santísima Trinidad por la sanación de todas aquellas personas que estén enfermas, de todos aquellos que estén atribulados, pasando por momentos difíciles, pero sobre todo de aquellos que tengan enfermedades terminales, para que puedan vivir su enfermedad unidos a Jesucristo y que el Señor les pueda dar esa pureza de alma y de cuerpo, para que una vez que sean llamados a su presencia pasen directamente al cielo, que es la esperanza que todos tenemos, de que esta vida la vivamos temporalmente para ganarnos la vida eterna. Señor Jesús, te pedimos por intercesión del beato doctor José Gregorio Hernández, por todos los enfermos de Venezuela y del mundo, Señor, para que tú les lleves la sanación y para que puedan vivir su enfermedad de forma sobrenatural, cumpliendo siempre la voluntad de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a hacer esta oración, Gabriela, que está acá en la estampita. Sí. Bueno, Señor Jesús, hoy por intercesión del beato José Gregorio Hernández y de la Santísima Virgen María, queremos ofrecerte todos nuestros sufrimientos, Señor. Te ofrecemos nuestros sufrimientos, nuestras tristezas, nuestro desconsuelo, desesperanza, nuestra depresión, nuestra salud mental y física. Te la ofrecemos, Señor, y la unimos a tus dolores y a los dolores de la Santísima Virgen María, que te acompañó también en el camino al Calvario y en la crucifixión. Por intercesión de la Virgen María y del doctor José Gregorio Hernández, Señor, unimos nuestros sufrimientos a los tuyos para que tengan carácter redentor. Te los ofrecemos por nuestra propia purificación, por la conversión de nuestros familiares y por la conversión de todos los pecadores del mundo. También te lo ofrecemos, Señor Jesús, en reparación por todos los pecados que se cometen diariamente en la humanidad, por todas las ofensas contra ti, contra tu Inmaculado Corazón, contra el Inmaculado Corazón de la Virgen y contra la Santísima Iglesia Católica. Te pedimos, Señor,
que nos des una chispa de la caridad divina, de consuelo y de esperanza para vivir nuestra enfermedad conforme a tu voluntad. Y hacemos esta pequeña oración. Señor Jesucristo, que infundiste en tu siervo José Gregorio la constancia en la virtud, la pureza en sus acciones, un gran amor por ti, a tu Santísima Madre y al prójimo, dígnate glorificarlo ante tu Iglesia. Haz que yo, imitando sus virtudes, me acerque más a ti, y por los méritos de tu pasión y muerte, concédeme, Señor, la gracia que te pido. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, intercede por la glorificación de tu devoto José Gregorio Hernández. Amén. Amén. Bueno, bendito sea Dios, Gabriela, por esta oración y por estas sanaciones que va a estar obrando el Señor a través de estas oraciones, a través de su palabra, y porque muchas personas han sentido durante el programa un gran consuelo en medio de sus tribulaciones y de sus angustias, Gabriela, como lo dice las bienaventuranzas, ¿verdad? Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Nos dice así: al ver el Señor Jesús la multitud, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tenemos que tener mucha fe y mucha confianza en esas bienaventuranzas, porque si estamos sufriendo, el Señor dice: dichosos los que sufren, porque ellos serán consolados. Y también nos dice la palabra de Dios, Gabriela: vengan a mí todos los afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Así que en el Señor Jesús tenemos refugio, tenemos consuelo, tenemos todos los tesoros de las gracias, Gabriela, porque Cristo quiere que nosotros seamos felices. Así que en medio del sufrimiento también podemos ser felices. ¿Quién dice que no, verdad? Exacto. Y bueno, tenemos que creérnoslo, porque muchas veces nos cuesta, ¿verdad?, creer en las promesas de Dios, pero ahí están. Y a veces la victoria no es precisamente que nosotros nos veamos bien en esta vida, Daniela, sino que hay una vida eterna, ¿verdad?, que es la que nos espera y en donde se cumplen plenamente todas las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho. Nos está esperando una vida eterna en la cual está la plena felicidad, la plena alegría y la plena realización de nuestra alma, de nuestro ser, que es lo que realmente nosotros estamos esperando en Cristo Jesús. Gabriela, eso me recuerda a las apariciones de la Virgen de Lourdes, cuando le dijo a Santa Bernardita: prometo hacerte feliz, pero no en esta vida, sino en la que viene, ¿no? Y no es que la Virgen quiera o quería que Santa Bernardita estuviese triste, no, sino que esos sufrimientos que ella tuvo que pasar como consecuencia de haber visto las apariciones de la Virgen, bueno, la convirtieron en una santa, en lo que ahora es, y pues Dios quiere nuestra felicidad, pero esa felicidad trasciende, ¿no?, a los sufrimientos, porque muchas veces, aunque estemos atribulados, sentimos paz. Si estamos unidos a Dios y sentimos esa paz que es capaz de sobrepasar cualquier entendimiento, como lo dice la Biblia, muchas veces nos vamos a preguntar: bueno, ¿y por qué si estoy pasando por tantas cosas me siento tranquilo, no? Esa es la felicidad, esa es la paz que nos brinda Dios y que es sobrenatural, porque nos está preparando para lo que viene, que es el reino de los cielos. Y hay personas que están muy enfermas, Daniela, pero pareciera que no viven de una forma extraordinaria, que tú dices, de verdad, la fuerza de Dios, la gracia de Dios que está en estas personas. Vamos a recordar, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación,
porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Daniela, siempre en todo momento, nunca renegar de Dios, nunca maldecir, nunca, bueno, quejarse a veces forma humano, parte, ¿no? ¿no? De la situación difícil que vivimos, pero tratar siempre de dar gracias a Dios. Incluso en el momento de la enfermedad, del dolor, de la tristeza, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico por esta situación que estoy pasando, por esta enfermedad, Señor. Confío en ti, confío en que tú me vas a ayudar, confío en que tú me vas a dar la fortaleza, en que se está cumpliendo tu voluntad. Siempre alabar a Dios e invocar al Espíritu Santo, como dice el Padre Vicente, Daniela. Ser devotos del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ayúdame en esta situación. Si tienes un examen médico, una cirugía, una operación, un tratamiento difícil, ven, Espíritu Santo, dame la fortaleza en este momento. Invoca a la Virgen María. Pídele también al doctor José Gregorio Hernández, que es muy milagroso, y de verdad que vamos a ver una situación distinta, por lo menos la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios, la paciencia que nos va a dar en esa situación difícil. Sí, Gabriela, porque además como vemos en el Evangelio, que Jesús cuando tenía una misión importante, él oraba. Entonces es importante que estemos siempre en oración, porque la oración nos va a dar esa fuerza sobrenatural para poder enfrentar esos momentos difíciles. El Señor nada más y nada menos que pudo enfrentar el momento de su pasión a través de la oración. Así que Dios nos llama a eso, a estar muy unidos a Él a través de la oración. Y si confiamos en Dios, Daniela, como le pasó a nuestro Señor Jesús, que no tenía quien lo consolara, Dios que le mandó, le mandó ángeles para que lo consolaran. Entonces, si queremos vivir la vida sobrenatural, vamos a orar y vamos a confiar en Dios, que nunca vamos a estar solos. Él siempre nos va a acompañar y nos va a mandar sus ángeles para que nos cuiden. Bueno, vamos a leer algunas de las peticiones que nos han llegado a través de las redes sociales. Recuerden que si quieren que oremos por sus peticiones, déjenla en los comentarios y nosotros vamos a estar haciendo oraciones por todas estas peticiones que nos presenten acá. Nos escribe Amparo Sánchez. Dios les bendiga, pido oración por un empleo digno para mí, que venga para la gloria de Dios y para mi santificación. También nos escribe Antonio Espósito para interceder por sus peticiones. Nos escribe González, Jude González, por las familias, nos pide que intercedamos por las familias. Vamos a pedir también por Teresa Díaz y su enfermedad, para que Dios le dé la fortaleza, le dé la sanación. Por los días por y por toda su familia. Vamos a pedir también por Iliana Rondón, para que Dios también le dé fortaleza y le ayude en todas sus necesidades. ¿Qué más, Daniela? Bueno, Ingrid Rodríguez, prima, saludos. Nos dice, oremos por la sanación de todos los enfermos. Vamos a aprovechar, Gabriela, de pedir oración también por nosotras, que hemos estado últimamente un poquito enfermas también. Y bueno, pedimos de sus oraciones, que nos tengan en sus oraciones, para que podamos nosotras también tener esa fortaleza durante la enfermedad. Y les pedimos también sus oraciones por nuestro apostolado, ¿verdad? Para poder seguir adelante con nuestro apostolado. Y bueno, aquí también nos escribe Carol Guapaya, bendiciones hermanas, bueno, bendiciones para todos los que nos escriben, para todos los que ven y siguen este programa cuidadosamente, les damos las gracias. Y bueno, oren para que nuestro programa siga adelante, para que sea un programa de evangelización, para que todos los programas de evangelización en el mundo pues den muchos frutos, porque no es fácil, Gabriela, evangelizar muchas veces a través de las redes sociales o de programas de radio, pues es todo un desafío en el mundo en que estamos viviendo. Así que bueno, a orar todos juntos por toda la evangelización digital. Se hace cada vez más complicado, pero es una prueba fuerte, ¿no? Del Señor también, que nos llama en este mundo que está tan secularizado y lleno de tantas creencias distintas, a llevar un mensaje de esperanza, de amor y de conversión en Cristo Jesús. Vamos a anunciar también nuestro próximo retiro, que va a ser este fin de semana, 2 y 3 de febrero. 2 y 3 de febrero, Daniela, o 3 y 4. 3 y 4 de febrero, sábado 3 y domingo 4 de febrero es el próximo retiro, es retiro de la prosperidad. Vamos a estar allí predicando con el favor de Dios en el Santuario Divino Niño La Rinconada, sábado 3, domingo 4 de febrero, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada es con colaboración libre, puede acercarse todo el que quiera asistir. Y si usted no está en Venezuela, o usted está lejos, o usted no puede asistir, pues también se va a estar transmitiendo a través de las redes sociales del Padre Vicente Mancini, que es
su cuenta en Instagram, @Padre Vicente Mancini 56. Se va a estar transmitiendo todo el retiro en vivo para que usted reciba toda esa salud de Dios, toda esa prosperidad de Dios, todas las bendiciones que Dios tiene para usted. Vamos a estar allí en el Santuario Divino Niño. También queremos recordar aquí, nos hicieron una sugerencia, Gabriela. Mariu nos hizo una sugerencia de decir dónde estamos exactamente ubicados. La Quinta Los Samaritanos está ubicada frente a la Catedral Nuestra Señora del Rosario en Caracas. Eso es en la California Norte. Pues allí tenemos, digamos que la recepción de las ayudas sociales para los comedores, las casas hogares. Puede usted acercarse y hacer su donativo allí en la California, en la Quinta Los Samaritanos, frente a la Catedral Nuestra Señora del Rosario. Las misas las estamos teniendo en el Santuario Divino Niño La Rinconada. Todos los días. Todos los días a las 3:30 de la tarde, y los domingos, además de las 3:30 de la tarde, también a las 9 de la mañana, la misa dominical con el Padre Vicente Mancini. Nosotros no estamos teniendo misas en la California. Hay personas que todavía preguntan, no estamos teniendo misas en la California. El Padre Vicente no está dando misas en la California. Él está dando misas en el Santuario Divino Niño La Rinconada, y los jueves asiste también a la Iglesia de la Trinidad para hacer oraciones y confesiones, pero él no está haciendo la misa de la Trinidad, ¿ok? Esto para que las personas tengan la información a mano, porque muchas veces nos preguntan a través de las redes sociales, para que quede claro que pues el Padre Vicente Mancini está en el Santuario Divino Niño. Si usted quiere hablar con el Padre Vicente, tiene que dirigirse al Santuario Divino Niño La Rinconada. Él confiesa antes y después de cada misa, que a diario es 3:30 de la tarde, y domingos 9 de la mañana y 3:30 de la tarde. Sí, también el tema de las cenizas, que lo preguntan mucho. Recibimos las cenizas de difuntos, solo hay que traer el acta de defunción. Esto es en el Santuario Divino Niño, en horario de misa. Las misas son todos los días, 3:30 de la tarde. Y bueno, allí solamente tiene que llevar la copia del acta de defunción y el cenizario pues, de su difunto. Y allí se van a recibir, como lo dije, en horario de misa, que es de lunes a viernes, 3:30 de la tarde, y los domingos también a las 9 de la mañana. La colaboración, bueno, normalmente son $5. Si no tiene los $5, pues bueno, se comprenderá y se tendrá que hablar con la persona que recibe las cenizas para explicarle que no es posible dar los $5 si usted está en una situación muy difícil. Pero esa es la colaboración, no hay que dar una mensualidad. Eso también es importante aclararlo. Y bueno, toda donación, contribución es bienvenida, porque tenemos ya 3 sedes de nichos de ceniza, y se nos está quedando pequeño el santuario para tantas cenizas que están llegando últimamente. Bueno, entonces así despedimos el programa, Gabriela, esperando que todos los enfermos hayan recibido esta enseñanza con el mayor amor del mundo, y que pues hayan sentido mucho consuelo, y Dios los seguirá consolando en sus tribulaciones, porque nuestro Dios es un Dios que nos ama. Bueno, muchas gracias por habernos sintonizado. Esto es Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por Pacífica 90.7 FM. En la fundación de la radio, el Padre Vicente Mancini. En la presidencia, la licenciada Jennifer Suárez. En la dirección general, Gabriel Arévalo. En los controles técnicos, Eduard Balsa, y quienes les hablamos, Daniel Arévalo, certificado de locución USAB 59384. Y Gabriel Arévalo, certificado de locución USAB 59385. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Daniela_A128, o nuestro canal de YouTube de la Nueva Era a Jesús. Y Gaby_Arévalo 21, o de la Nueva Era a Jesús. También las redes de la comunidad Los Samaritanos, que es Samaritanos Oficial en Instagram y en YouTube. Y la red social de nuestro Padre Vicente, Padre Vicente Mancini 56. Muchas gracias por sintonizarnos.